Ah, durante la semana pasada hicimos el mezzanine. ¿Qué es esto? Mezzanine se ubica en el cuarto piso cuando suben allá por las escaleras, pero en realidad está incluido en el salón principal del tercer piso. Imaginen un teatro. Creo que podrán caber más o menos 80 personas. Ahí estará el cuarto de control, un cuarto para visitantes y 2 baños. No hicimos este mezzanine de forma recta, sino curva. Por esa razón, de verdad, la obra fue muy complicada, pero quedó mucho más bonita y cuando escuchen la prédica, todos mirarán al púlpito cómodamente, ¿no? ¿Sabe? En verdad, según el plano original, las columnas que sostienen el mezanine continuaban hasta la azotea. Entonces, de muchas partes no podía ver el púlpito. Por lo tanto, hicimos una gran modificación para sostener el techo sin columnas. Gracias a que hemos modificado muchas partes del plano original, llegaremos a tener un templo mucho mejor y más útil. Pero definitivamente demora más tiempo terminarlo. Y el presupuesto también aumentará aproximadamente $70,000. ¡Wow! Además, queríamos realizar la noche de alabanza el domingo 18 de diciembre en el tercer piso. Disculpe, lamentablemente será difícil. Difícil. Pero debido a que todo ello es necesario para mejorar, vamos a aguantar un poco más, teniendo esperanza. Amén. Okay. Vamos a orar juntos, hermanos, oremos. Nuestro Dios Padre, lleno de amor y misericordia, te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados y nos justificó para siempre. Y el Espíritu Santo nos hizo oír y entender el Evangelio y nos ha hecho conocer la eterna redención de nuestro Señor Jesucristo. Y encima estamos muy agradecidos por tu protección, enseña y por nuestra preciosa iglesia. Aunque cada día encontramos pruebas y practicamos, nuestra emoción se sacude según ellas, sabemos bien que debemos confiar en ti y dejar nuestras preocupaciones a tu voluntad. Ayúdanos a vivir dignamente, con la conciencia limpia, y guíanos para poder vivir piadosamente en este mundo pecaminoso, hasta que el Señor venga. Vamos a vivir sin olvidar tu beneficio, y queremos trabajar contigo para la obra de salvar las almas. Hoy estamos delante de tu presencia, Padre, esperando tu palabra. Por favor, Señor, llena nuestro corazón de tu paz y añade la gracia a la prédica de hoy para que sea una lección valiosa para nuestra alma y vida. Y haznos recibir tu palabra con la actitud adecuada.
encomendando este culto a la mano poderosa de Dios, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos ama. Amén. Amén. El domingo pasado empezamos el estudio del libro de Josué. Hoy también en el capítulo 1 quiero presentarles un tema muy importante. El título de la prédica de hoy es El líder y los seguidores. Específicamente es sobre la relación adecuada entre el pastor y los miembros de la iglesia. Sinceramente, este tema me incomoda porque yo mismo soy pastor, pero todos nosotros vamos a escucharlo con un corazón humilde, como Dios nos enseña lo que tenemos que saber. ¿Okay? A ver. Primero, recordemos la prédica del domingo pasado. El título fue Todo lugar que pisares, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, Josué fue puesto como el líder para guiar al pueblo de Dios. Jehová le dijo, levántate y pasa este Jordán, el río Jordán. Solo tú, no, tú y todo este pueblo les doy todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Por lo tanto, la manera para ganar más territorio es, respóndame, ir más lejos y pisar más lugares, ¿verdad? Y para esto consideramos 5 puntos. ¿Pueden recordar? Creo que sí. Para ir lejos, primero necesita fuerza. Sí, tenemos que fortalecernos por la palabra y la oración. El segundo, necesita amigos que se animen mutuamente. Se refiere a la comunión. Tercero, debemos disponernos a luchar contra el diablo y estar preparados. Es cierto, porque la vida cristiana es una gran batalla, especialmente donde actúe la obra de Dios, siempre hay ataque y obstrucción del diablo. Somos soldados de Cristo. Cuarto, necesita la paciencia. Tenemos que perseverar pacientemente y vamos a caminar juntos hasta el fin. Quinto, debemos recordar el propósito por el cual caminamos y tener esperanza. También estos 5 puntos son muy necesarios para nosotros, especialmente avanzando la construcción de nuestro templo. Ahora, a Josué le fue entregada la gran responsabilidad de guiar el pueblo de Dios. ¿Cuántos eran ellos? Eran 600,000 solo varones mayores de 20 años. Entonces, cuando hasta las mujeres y los niños, creo que eran más de 3 millones, ¿no? 3 millones. Además, debía tener muchas batallas en la tierra de Canaán. Por lo tanto, por supuesto que sí, Josué había tenido mucha preocupación y temor. ¿Por qué no? Pero él tenía
dos consolaciones, una de parte de Dios y la otra, ¿de quién? Del pueblo, ¿okay? De sus compañeros, colaboradores. Hoy, especialmente a través de la forma en que el pueblo consoló a Josué, y vamos a pensar sobre la relación correcta entre el líder y los seguidores. ¿Sí? Primero vamos a ver la consolación de Dios para Josué. Busquemos Josué capítulo 1. Pongamos aquí ahí. Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, del versículo 5 a 6. Leamos juntos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Desde que era joven, Josué estaba siempre cerca a Moisés como su servidor, ¿verdad? Y él había visto claramente que Jehová estaba con Moisés, como había dicho. Y Josué sabía bien que cuando el Dios Todopoderoso había estado con ellos, había podido meter aún al gran ejército de Egipto al mar en un momento y vencer a muchos enemigos en el desierto. El mismo Dios le dio su promesa a Josué. ¿Qué dio? Estaré contigo. Voy a estar contigo. Entonces, mi amado, mi siervo Josué, no te dejaré, ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente, confiando en mi promesa. ¿Okay? Moisés, a quien él servía, murió y le fue encargado la gran responsabilidad de guiar a un pueblo de millones. Por supuesto, indudablemente, Josué tenía mucho temor. Creo que sí. No obstante, esta promesa de Dios le dio un gran consuelo. Yo estaré contigo. Dios no dio esta promesa solo para Josué, sino también a nosotros. La misma palabra se repite en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Leamos juntos mirando la pantalla. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Creo que muchos hermanos viven con preocupación o aflicción por problemas económicos, familiares o de salud. Quiero que confiemos en esta promesa. Y Dios continuó enseñando a Josué qué debía hacer. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué 1, los versículos 7 y 8. Todos, hermanos, leamos juntos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Siguiendo a la ley de Dios, anda por el camino recto, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Siempre lee y aprende la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar. ¿Qué es esto? La meditación es estudiar la palabra profundamente, escuchar atentamente la prédica, tomar notas y repasarlas nuevamente. No solo es leer la Biblia, sino revisar el contexto, indagar la palabra para entender su significado profundo y aplicar esos pasajes en nuestra vida real. Luego hay que memorizar los versículos importantes y guardarlos en la cabeza y el corazón. Eso es meditar la palabra. Es semejante a una vaca que vuelve a rumiar el pasto que ya comió, ¿no? ¿Qué es rumiar? Luego, otra vez. Solo así la palabra llegará a ser verdaderamente alimento y gran fuerza para nosotros. Y miren bien, ¿para qué guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito? ¿Para qué hagas y guardas? El propósito de aprender la palabra de Dios es para ponerla en acción, realmente. ¿Amén? Amén. ¿Solo teoría o conocimiento, sabiduría? Para Josué, por favor, que hiciera la gran batalla en Canaán, Dios no le enseñó tácticas de combate, no, sino que respetase y guardase la palabra de Dios. Versículo 9, leamos juntos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a recibir esa promesa personalmente, ¿no? Sin duda, Josué había podido ganar fuerza y coraje al oír esa promesa de Dios. ¿Okay? Además, el pueblo también le dio mucho ánimo. El pueblo también. Josué recibió de Dios la palabra del consuelo y también una orden de conquistar la tierra de Canaán y la transmitió a los líderes de cada tribu. ¿Okay? Versículo 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo. Josué mandó, ¿cuándo?
Después de recibir la palabra de Dios, ¿ok? Oficiales, líderes, ¿verdad? Versículo 11, pasar por el medio del campamento y mandar al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Preparaos comida. ¿Por qué era necesario preparar comida? ¿No? Dios podía darles el maná también, como en el desierto, ¿no? Seguramente Dios pasaría delante de ellos, estaría con ellos y los ayudaría. Sin embargo, había cosas que ellos mismos necesitaban preparar, ¿no? La vida correcta de los cristianos es así. Meditando la palabra de Dios y viviendo según su enseñanza, orar y confiar en la ayuda de Dios, preparando bien lo que debemos hacer de nuestra parte. Esto es lo correcto. ¿Ok? ¿Qué necesitan hacer los hermanos que tienen negocios? Poner la palabra de Dios en el primer lugar y esforzarse en su trabajo diligentemente, con toda su fuerza. ¿Ok? ¿Qué necesitan los estudiantes? Señor, por favor, dame buena nota. Primero, temer a Dios, porque esto es el principio de la sabiduría, y esforzarse en sus estudios. ¿Okay? Apartándose de la palabra de Dios, solamente trabajar por su propia manera no puede salir bien. O esperar la ayuda de Dios viviendo perezosamente sin hacer su propio trabajo, tampoco. ¿Okay? Honestamente, puedo decirles mi historia. Cuando era universitario, asistía a los cultos, reuniones, seminarios de la Biblia y lugares de servicio de la iglesia casi sin falta. Y estudié muy esforzadamente. Sí. Y recibí excelentes resultados, que era mucho mejor que mi esfuerzo por la bendición de Dios, es cierto. También, cuando trabajaba en una empresa, antes de ser llamado como predicador, anteponía la obra del Señor a mi trabajo. Trataba de vivir conforme a la palabra de Dios. Solo esto. Trabajé lo mejor posible y recibí mucha mejor bendición de Dios más que por mi propio esfuerzo. Sí o sí, la palabra de Dios y temer a Dios deben estar en el primer lugar, es verdad. Y también hay cosas en que el hombre debe esforzarse y preparar. ¿Okay? Pensemos, ¿quién construye nuestro templo? ¿Dios o nosotros? Respóndame, por favor. Dios o nosotros. ¿Quién construye nuestro templo? Respóndame. Juntos. ¿No? Juntos. ¿Ok? Si no hay ayuda de Dios, aunque nos esforcemos mucho, no sirve, ¿no? Y si acaso no queremos trabajar y solo oramos, ¿qué opina? ¿Dios hará todo para nosotros? En ninguna manera. ¿Ok? En capítulo 6 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dijo, somos
colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios significa Dios y nosotros trabajamos juntos, ¿no? Josué les transmitió la orden que recibió de Dios a los oficiales del pueblo y luego él mandó a las tribus de Rubén, Gad y Manasés que pasaran el Jordán delante del pueblo y combatieran primero. ¿Cómo respondieron los oficiales y las 3 tribus al mandato del nuevo líder Josué? ¿Cómo respondieron? Versículo 16. Fue un gran consuelo para Josué, ¿okay? De parte del pueblo. 16 y 17, leamos juntos. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has tú mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Imaginemos cuán gran coraje le daría a Josué esta respuesta y actitud del pueblo, ¿no? Versículo 18. Cualquiera. ¿Quién está hablando esto? El pueblo, ¿ok? Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras. ¿De quién? De Josué. En todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Wow. Primero, Josué recibió consolación por medio de la promesa de Dios y también por el pueblo. Pudo tener gran coraje. En verdad, el líder en quien sus seguidores confían así y le dan ánimo es una persona muy feliz, ¿no? Muy feliz. Estoy muy agradecido por cada reunión de los líderes. Cuando opino algo y les pregunto sus opiniones, ya, muy bien. Cada uno ya responde y pon su opinión, pero la gran mayoría al final dice así. Pastor, tú decides. Okay. En nuestro tiempo, el pueblo verdadero de Dios es la iglesia de los cristianos salvos. En ella, el pastor, como Josué, recibe y entiende la palabra de Dios. Él mismo primero vive siguiéndola y la enseña con todo el corazón a las ovejas del Señor. Y los miembros respetan a este pastor, lo aman y lo obedecen y le dan ánimo, como dicen, haremos todas las cosas que nos manda. Si la relación entre el pastor y los miembros es así, esa iglesia, ¿verdad?, podrá hacer muchas obras del Señor, ganar grandes victorias y glorificar el nombre de Cristo, ¿no? Hace poco, en Hebreos capítulo 13, hemos visto la palabra: no te desampararé y ni te dejaré. ¿No? Así,
sean vuestras costumbres, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé y ni te dejaré. Y luego, pensemos bien, primero, a esta palabra, creo que están de acuerdo, ¿no? Amén. Entonces, vamos a ver el siguiente versículo. Busquemos Hebreos. Hebreos capítulo 13. ¿Qué creen? ¿Qué palabra saldría después? Hebreos 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Leamos juntos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Miren bien, por favor. En el libro de Josué, después de que Jehová dijo a él, no te dejaré ni te desampararé, el pueblo decidió y proclamó que obedecería a Josué. Y en el libro de Hebreos, justo después de la misma palabra, no te desampararé ni te dejaré, sigue la palabra sobre la postura correcta de los miembros hacia su pastor. ¿Sí? Un pastor de la iglesia tiene muchas obras que hacer y entre ellas la obra más importante es inquirir la palabra de Dios, interpretarla correctamente, preparar bien y explicarla para hacer una lección y beneficio para los hermanos. Esta es la primera obra, ¿correcto? Puesto que la palabra de Dios es valiosa e importante, los miembros tienen que respetar y apreciar a un pastor que predica bien la palabra. Además, debe cuidar la relación entre el pastor y uno mismo. La relación. ¿Por qué? Pensemos, si un miembro no respeta ni ama a su pastor por alguna razón, él ¿respetaría verdaderamente las palabras que salen de su boca como la palabra de Dios o no? Por supuesto que no. Es cierto. Realmente podría suceder esto. Algunas personas podrían estar descontentos con la decisión del pastor porque no les conviene. Y otras podrían decepcionarse de él. ¿Por qué? Porque cuando estaban enfermas no les llamó. Disculpe. También algunos podrían enojarse porque el pastor las quitó de los puestos de líderes sin considerar lo que hicieron. Es cierto. Si uno lleva este sentimiento por varias semanas, poco a poco, la palabra no será de ninguna gracia en su corazón, ¿no? Tanto es, así que se oscurecerá y se derrumbará fácilmente por la tentación del diablo. Un ejemplo. Cuando un alumno no quiere al profesor de matemática, creo que ese alumno no obtendrá buena nota de matemática. ¿Está de acuerdo? Al contrario,
Cuando quiere mucho al profesor de inglés, ¿cómo será su inglés? Naturalmente mejora, es cierto. Así, la relación correcta entre el pastor y los miembros es muy importante para la vida cristiana. Comparen las iglesias de Corinto y Tesalónica. Las dos aprendieron la palabra por medio de mismo hombre, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él predicó la palabra de Dios en la ciudad de Corinto, por, ¿sabe cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Pero la fe de esa iglesia estaba muy mal. Había muchos pecados dentro de la iglesia y fue reprendida severamente. Al contrario, él enseñó la palabra en Tesalónica por 3 semanas nada más. En Corinto, 2 años. En Tesalónica, por 3 semanas nada más. Pero la fe de esa iglesia era muy buena, fiel y ejemplar para otras iglesias. ¿Qué creen? ¿Cuál es la razón de estos distintos resultados? En Corinto había muchos miembros que menospreciaban y criticaban a Pablo. Segunda de Corintios capítulo 10, porque a la verdad dicen algunos miembros o muchos miembros dicen sobre el Pablo, sus cartas son duras y fuertes y útiles, mas la presencia corporal débil y su palabra es menospreciable. También dijo, pero admitiendo esto, algunos dicen así, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. De esa forma, los miembros de la iglesia de Corinto, ¿cómo podían recibir la palabra de Dios? ¿Y cómo podía crecer en la fe? Pero los hermanos de Tesalónica recibieron la palabra que salió de la boca de Pablo como la palabra de Dios. ¿Ok? Según 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Leamos juntos mirando la pantalla. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros y la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Por eso, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muy naturalmente, por eso, la fe y la vida de los miembros de la iglesia, las iglesias de Corinto y de Tesalónica eran completamente distintas, diferentes. Hebreos capítulo 13, versículo 17. 13, versículo 17. Leamos juntos. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedecer y sujetarse. ¿Qué diferencia tienen estas dos palabras? Obedecer y sujetarse. La obediencia se da cuando
estás de acuerdo en tu propio pensamiento, ¿ok? Pero la sujeción significa que aun cuando no estés de acuerdo, esperando la voluntad de Dios, sigues a la palabra del pastor. Esto no es solo para alegría del pastor, sino para os provechoso, ¿okay? Para nosotros mismos. Entonces, ¿qué creo? Esa posición del pastor es muy fácil y cómodo porque deben obedecer, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el papel de un líder? ¿Cuál es la postura correcta de un pastor? Bien, si un pastor citando y enfatizando este versículo, Hebreos 3, versículo 17, miren, manda a los miembros que obedezcan sí o sí a su opinión o les exige a sujetarse ante su palabra sin quejarse, ese pastor no actúa correctamente, solamente actúa con soberbia. ¿Okay? Nada más. El pastor mismo primero debe temer a Dios y seguir a la palabra de Dios, respetar a los hermanos y servirlos humildemente. Esto es lo correcto. Y luego los miembros también deben respetarlo también. Busquemos Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 2 al 4. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. El pastor y los líderes de la iglesia deben recordar que los hermanos son las ovejas del Señor. El autor de esta carta, Pedro, él mismo también, cuando recibió un gran mandato de Jesús resucitado, el Señor le dijo, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces, apacienta. ¿Qué? Mis ovejas. Apacienta mis ovejas, no tus ovejas. Mis ovejas. ¿Okay? Los hermanos son la grey de Dios, las ovejas del Señor Jesús. Por lo tanto, primero, ellos son muy preciosos. Segundo, ellos no están para el pastor, sino para el Señor. Y tercero, por eso, el pastor, los líderes de la iglesia tienen que servirlos con el corazón que sirven al Señor. ¿Sí? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos. No debe tener forma altiva, como sintiendo que
está en más alta posición que los otros miembros. Y no solo por la palabra, sino también por su vida y actitud, tiene que ser un buen ejemplo ante los hermanos. ¿Okay? El pastor apacienta las ovejas del Señor de todo corazón y esfuerzo. Y los hermanos respetan y obedecen a su pastor. Esta es una imagen correcta y hermosa de una iglesia verdadera, ¿no? ¿Cómo está nuestra iglesia de Lima? ¿Es así? Gracias. Aunque sea un pastor, tiene defectos y errores, ¿no? Puede malentender y equivocarse o tomar una decisión incorrecta. Es cierto. Cuando suceden estas cosas, ¿cómo deben actuar los hermanos para con el pastor? Por favor, no deben criticarlo fácilmente, ni infamarlo, sino que, por favor, disculpe, esperen un poco más. Esperen un poco más. Y oren por él más que antes. Porque si el pastor realmente está haciendo mal, Dios lo sabe, ¿no? Lo sabe bien también, ¿no? Y él lo corregirá. Porque Dios mismo ama y cuida a su grey. Y el Señor es el príncipe de los pastores. Por favor. Primera de Timoteo, busquemos. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, solo un versículo 17. 17, leamos juntos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hasta aquí. Aquí, los ancianos no significa los que tienen mucha edad, sino los mayores que han guardado la fe en Cristo por mucho tiempo fielmente, ¿no? Y cuidan la iglesia. Es cierto que todos los miembros de la iglesia deben ser respetados, pero especialmente tenemos que respetar a estos ancianos con mucho amor. Versículo 18. Versículo 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué es bozal? No pondrás bozal al buey que tría. ¿Qué significa esta palabra? El versículo 19 puede ser una acusación o crítica contra los ancianos, también contra el pastor. ¿Qué es bozal? Esto. Algunos tratan al pastor de forma descortés porque no les gusta, o hasta hablan mal de él a otros hermanos. No en nuestra iglesia. Gracias. Cuando pasa esto en la iglesia, el pastor naturalmente no puede estar tranquilo y tendrá dificultad en preparar los sermones.
Para que un buey tríe granos necesita fuerza. Y para tener fuerza necesita comer bien. Pero si pone un bozal a la boca del buey, no puede comer, ni tener fuerza, ni puede triar. Entonces, finalmente, ¿quién sufre? Respóndame. No solo el buey, sino el dueño, el hombre también, ¿no? ¿Qué quiere enseñarnos esta palabra? Si critica al pastor o le trata de mala manera, entonces quebranta su tranquilidad. Él no puede concentrarse en preparar la palabra. Finalmente, no solo el pastor, sino todos los miembros de la iglesia sufren el daño. Debido a esta razón, tiene que tener sabiduría para criticar al pastor con mucho cuidado cuando un error grave se revela claramente. Por favor, perdóname, tengan misericordia de mí por unos errores pequeños. ¿No quiere? Okay. El título de la prédica de hoy es El líder y los seguidores. Específicamente, la relación correcta entre el pastor y los miembros de la iglesia. Podemos resumirlo en una expresión. Amar los unos a los otros. Respetarse mutuamente. ¿Okay? Mutuamente. Ambos. No solo de una de las partes. Ambos. De verdad, ayudamos mutuamente, ¿no? Somos colaboradores para la obra del Señor. Busquemos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Veamos juntos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Este es el nuevo mandamiento de nuestro Señor. Vamos a respetarnos mutuamente y servirnos unos a otros. ¿Okay? Una vez más, del versículo 10 hasta 11. Veamos juntos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Todos nosotros vamos a servir al Señor diligentemente. Entonces, ¿qué es servir al Señor prácticamente? ¿Qué es servir al Señor? ¿Dónde está Él? Es igual que servir a la iglesia, porque ella es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y servir a los hermanos, porque son las ovejas del Señor, ¿no? Y colaborar en predicar el evangelio de la salvación de nuestro Salvador Cristo. Versículo 16. Versículo 16. Leamos juntos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Al ver que los hijos se aman y ayudan los padres.
se sienten felices, ¿no? De la misma forma, cuando nosotros estamos unánimes, nuestro Padre Dios se alegra y realiza su obra a través de nosotros. Seamos más humildes y animémonos juntos. Capítulo 14, Romanos 14, versículo 19. Romanos 14, versículo 19. Leamos juntos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Generalmente, en muchas iglesias, los pastores mandan a los miembros de forma orgullosa y quieren ser servidos como los fariseos, ¿no? Y los miembros piden muchas cosas al pastor o hablan mal cuando algo hiere sus sentimientos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Una vez más, 19, leamos juntos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué creen? Yo quiero una palabra más importante en este versículo. ¿Cuál sería? Mutua. Edifiquémonos mutuamente, ¿no? El pastor edifica la fe de los hermanos por la verdad del Señor y los miembros edifican al pastor por medio de orar por él, animarlo y colaborar con él. ¿Ok? Mire, es difícil hacer que una sola vara se mantenga de pie. Pero cuando más de tres varas, no dos, más de tres varas se apoyan, pueden mutuamente sostenerse. ¿Okay? Levantémonos, amados hermanos, y edifiquemos nuestra fe, nuestra iglesia y nuestro templo juntos. Y una buena manera para edificar mutuamente al pastor y a los hermanos es orar unos por otros. ¿Okay? Miren bien. En el capítulo 1, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo había orado mucho por los hermanos de Roma y también les pidió a orar por él mismo, porque él necesitó más poder para cumplir la obra de Dios. ¿Okay? En el capítulo 1, Pablo oró por los hermanos y pidió sus oraciones. En el capítulo 15, versículo 30, leamos juntos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Podemos ver esta petición de orar en las varias otras cartas de Pablo. Mire, él oraba por los hermanos de Éfeso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y también les pidió que oraran por él. Efesios 6,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no nada más, y por mí, por favor, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Amados hermanos, oremos unos por otros y edifiquémonos mutuamente, ¿no? El pastor ora por los hermanos y los miembros oran unos por otros y por el pastor. Entonces, esa iglesia se irá edificando firmemente. Busquemos Primera de Tesalónica. Primera de Tesalónica. Primera de Tesalónica. Primera de Tesalónica, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué? Voy a prometer ante Dios que oraré por ustedes y también voy a pedirles sus oraciones. Capítulo 5, versículo 23 al 25. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lentamente hasta el versículo 25 leamos juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, hermanos, orad por nosotros. Amén. Queremos que todos nosotros seamos guardados irreprensibles, ¿no? En la presencia de Dios. Mis amados hermanos, ayúdenme solo hasta cuando yo predique correctamente la palabra de Dios. ¿Qué? Hasta solo cuando predique la verdad de Dios correctamente, ¿no? Y quiero pedirles sus oraciones por mí y por mi familia, para poder continuar esa obra del Señor. Lamentablemente, un misionero de la iglesia de Santa Cruz, Bolivia, hay que regresar a Corea pronto, porque su esposa está mal de salud, ¿no? Por eso aquí, no solo por mí, sino por nosotros, por la familia del pastor. Y también mis hijos son jóvenes, entonces si ellos fueran ¿cómo se llama? Tentados, por ejemplo, la tentación sexual, porque son jóvenes, entonces, ¿cómo podré continuar esta obra? ¿No? Teniendo mucha vergüenza. Por eso, por favor, hay que cuidar, amados hermanos,
a mi familia por la obra de Dios. ¿Okay? Recordemos bien la palabra principal de hoy. Jehová mandó a Josué: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra de Canaán. Yo les daré todo lugar que pisare la planta de tu pie. ¿Okay? Y luego le dio esta promesa: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y después Josué dio al pueblo: levantémonos, pasemos juntos el Jordán y vamos a ganar la tierra que Dios nos dará. Y el pueblo confió en Josué, le obedeció y lo siguió. La misma gran consolación: no te desampararé ni te dejaré, sale en Hebreos también, ¿no? Y justo después de esa palabra, en los versículos 7 y 17, el Espíritu Santo nos enseña que respeten y obedezcan al pastor. Recuerden por favor estas palabras. Y en la Biblia, esa palabra, no te desampararé ni te dejaré, sale otra vez. Sale otra vez. ¿En qué parte? Josué y Hebreos. Y otro. Sale en el momento cuando el rey David pidió la construcción del templo de Dios a su hijo Salomón y a su pueblo. ¿Ok? Busquemos primero de Crónicas, capítulo 28. Primero libro de Crónicas, capítulo 28. Primero Crónica, capítulo 28, versículo 9. El rey David dijo: y tú, Salomón, mi hijo, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Sí? En ese momento, en el versículo 20, vamos a ver, en el versículo 20. Versículo 20. Con mucho ánimo, leamos juntos, amados hermanos. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. No te dejará ni te desamparará. Estaré contigo. ¿Sí? Por fin, el templo maravilloso fue construido, acabado, 12 años después de que David había animado hacia Salomón. ¿Sí? 12 años después. Por medio del templo, el nombre de Jehová fue glorificado. Además, el pueblo también tuvo gran gozo y paz. Entonces, ¿cómo se pudo acabar de edificar el gran templo? ¿Cómo?
no fue solo por el poder, la sabiduría de Salomón, sino primero porque Dios estaba con él y le ayudó como prometió, primero, y segundo. ¿Cuál? Primero, por la ayuda de Dios. Segundo. Claro. Segundo, porque el pueblo obedeció a Salomón y trabajó con él. ¿Okay? David no solo animó a Salomón para edificar el templo, sino que también pidió al pueblo su colaboración. ¿Okay? Versículo 21, mire bien. Aquí, versículo 20, David, ¿a quién dijo? Salomón, ¿ok? Y el siguiente versículo, 21, leamos juntos. He aquí, los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Wow. Todos los voluntarios. ¿Voluntario? ¿No? Todos nosotros. Todos los voluntarios. Todo el pueblo. ¿Okay? Gracias a que el pueblo, especialmente los líderes, obedecieron a la orden de Salomón, se sacrificaron y le colaboraron. Se pudo edificar el templo grande y magnífico. Todos salieron bien para la gloria de Dios y para la paz del pueblo. Mis amados hermanos, ¿qué opinan? La misma historia ahora se está realizando en nuestra iglesia, ¿no? Vamos, hermanos, nosotros también estamos edificando la casa del Dios Altísimo. Tenemos que cumplirlo siendo unánimes, con un corazón voluntario. Dios está con nosotros. Tenemos la confianza que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Amén. Por lo tanto, nosotros, el pueblo del Señor, levantémonos y pasemos juntos el río Jordán y venzamos muchos obstáculos confiando en la palabra de Dios y consigamos la gran bendición. Dios nos ha dado su promesa. Edifiquémonos mutuamente, ¿no? Para esto, como hasta ahora, por favor, respeten al pastor. Oren por mí y ayúdenme. No hay respuesta. Gracias. Yo también les prometo que voy a preparar y predicar la palabra de Dios con todo mi fuerza, con todo mi corazón y orar por ustedes. No menospreciaré sus opiniones y me esforzaré en ser humilde, especialmente para la construcción de nuestro templo. Les pido sus colaboraciones en la ofrenda y mucho trabajo. Aquí dice, los sacerdotes y los levitas. ¿Quiénes son los sacerdotes en esta época? Nosotros.
¿Y quiénes son los levitas? Es decir, los servidores de Dios en nuestro tiempo. Nosotros somos. ¿Sabe? Ya ha pasado la mitad del cronograma de la construcción de nuestro templo. La mitad o poco más. 60%. Pero, en realidad, desde ahora se necesitan muchos gastos y necesita nuestra participación en la obra. Por favor, trabajemos juntos. Como Josué mandó al pueblo, preparaos comida y vamos a preparar nuestro corazón y preparar la ofrenda y todo lo necesario. Dios estará con nosotros y Él cumplirá su gran voluntad por medio de nuestro trabajo. ¿Okay? Somos colaboradores de Dios y soldados de Cristo. ¿Amén? Por favor, vamos a edificarnos mutuamente y orar unos por otros. Gracias, hermanos. Vamos a terminar. Amado Padre, nunca nos abandonas, sino que estás siempre con nosotros y nos guías cada día. También agradecemos al Espíritu Santo porque nos enseña con la palabra necesaria. Por favor, ayúdenos para que la pongamos por obra y edifiquemos firmemente nuestra fe encima de la verdad de Dios. Haznos respetar, amar y animar mutuamente unos a otros, para que todos acabemos bien la carrera de la fe hasta el final, porque somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. A pesar de que encontremos varias dificultades y estemos cansados, Padre, por favor, guarda nuestros corazones para que no nos rindamos, soportemos bien y mantengamos tranquilidad por medio de tu palabra y podamos ver tu buena voluntad. Señor, hoy en día varios hermanos están delicados de salud. Te rogamos que les brindes tu sanidad y queremos que todos los hermanos estén bien de salud y tengan paz. Debemos esforzarnos en confiar más firmemente en ti cuando tengamos preocupaciones, porque nada hay imposible para ti. Padre poderoso, protege a nuestras iglesias de cada lugar y da tu consolación a los hermanos que están guardando la fe sin tener un pastor. Y últimamente, los hermanos Carlos Ñopo y Einson Olivo recibieron la salvación y queremos que crezcan bien en la fe. Y te rogamos que siga avanzando bien la construcción de nuestro templo sin ningún problema. Por favor, protege a todos los trabajadores y bendice abundantemente a los hermanos que trabajan duro para esa obra. Haznos seguir bien tu santo camino hasta que estemos de pie delante de tu presencia gloriosa. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.